clase número 18 del Evangelio de Juan. La palabra a estudiar es el capítulo 20. El tema central del capítulo 20 es resurrección. Puntos principales. Punto 1. La resurrección de Jesús y la tumba vacía. Versículo 1 al 10. Punto 2. María Magdalena se encuentra con Jesús resucitado. Versículo 11 al 16. Punto 3. Testimonio de María Magdalena. Versículo 17 al 18. Punto 4. Aparece Jesús. Versículo 19 al 23. Punto 5. La fe de resurrección. Versículo 24 al 29. Punto 6. Propósito del escrito de la Biblia. Versículo 30 al 31. Leamos el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Aquí, el primer día de la semana se refiere, para el día actual, el domingo. En este día, María Magdalena fue al sepulcro. Fue muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Fue muy de madrugada. Fue al sepulcro de Jesús. Y en ese lugar era un lugar donde Jesús y los bandidos recibían pena de muerte. Y también estaba vigilado por soldados romanos. El hecho de que hasta un hombre fuera a ese lugar también sería difícil. María Magdalena, siendo mujer, fue a esta tumba por mucho amor a Jesús. Su amor y su fe habían vencido todo temor y miedo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. María amó profundo y verdaderamente al Señor. La entrada de la tumba estaba tapada con una gran roca. Y los soldados romanos estaban vigilando la entrada. La tumba estaba sellada con sello representativo del Imperio Romano. De esta manera, María había ido a la tumba a ver a Jesús. Su amor y su fe había superado toda barrera. María había ido a la tumba, pero ya los soldados romanos no estaban allí. Y también la roca que estaba cubriendo la entrada de la tumba estaba corrida y la tumba abierta. El ángel había dejado abierto la entrada. Versículo 2. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena vio la tumba vacía. María pensó que algunos habían llevado el cuerpo de Jesús. Por eso, ella fue con Simón Pedro y Juan para decirles lo que pasó. Por eso, Pedro y Juan se fueron corriendo rápidamente a ver el sepulcro.
el apóstol Juan llegó primero y luego enseguida entró Pedro. Pero dentro del sepulcro solo habían quedado los sudarios y las vendas. Versículo 6 al 8. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Cuando los discípulos habían entrado al sepulcro, vieron allí tendidos las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, no habrían dejado enrollado el sudario. Porque el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba bien enrollada y dejada a un lado. Los discípulos pudieron ver así esta tumba vacía. Todavía los discípulos no podían creer que Jesús había resucitado. Lucas capítulo 24, versículos 11 y 12. Dijo: en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Esto no significa que el apóstol Juan había creído que Jesús había resucitado. Aquí vemos que el apóstol Juan no había creído todavía que Jesús había resucitado. Tan solo era creer que la tumba estaba vacía por lo que María Magdalena había dicho. Lucas capítulo 24, versículo 11 al 12. Versículo 9. Hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. En Salmos capítulo 16, versículo 10, estaba profetizando acerca de la resurrección de Cristo. Pero los discípulos todavía no creían en la resurrección de Jesús. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa. Los dos discípulos, después de ver la tumba vacía, regresaron a su casa. Pedro regresó a casa sin entender lo que estaba pasando. Lucas capítulo 24, versículo 12. Pedro había actuado como un discípulo sin lealtad ni fidelidad. Pero María Magdalena puso todo su esfuerzo para encontrar a Jesús. Versículo 11. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María quiso averiguar qué había sucedido con el cuerpo de Jesús. Por eso María no regresó a casa, y ella se quedó llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Dentro de la tumba había dos ángeles. Los ángeles estaban dentro de la tumba para anunciarle que Jesús había resucitado. Dios había enviado a los ángeles
para anunciarles acerca de la resurrección de Jesús. Los ángeles habían corrido la piedra de la tumba. Jesús ya había resucitado adentro cuando estaba la entrada cerrada con la piedra. Los ángeles habían corrido la piedra para que los discípulos vieran la tumba vacía y para dar testimonio de Jesús resucitado. Versículo 13. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, le respondió. María no supo todavía que Jesús había resucitado. Pensó que algunas personas habían robado y llevado el cuerpo a otro lado. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. María Magdalena no podía creer que Jesús estaba vivo. Por eso, aunque Jesús estaba de pie, no pudo reconocerlo. Versículo 15. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, a pesar de estar escuchando a Jesús, pensó que se trataba del que cuidaba el huerto. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, pensando que Jesús era el cuidador del huerto, le preguntó así. Versículo 16. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Jesús le llamó a María, María. Jesús, para hacer saber de su persona, llamó con su voz suave y amable a María. María pudo escuchar esa tierna voz de Jesús que estaba acostumbrada. María reconoció a Jesús. Al principio, María no había creído que Jesús había resucitado, pero pudo encontrarse con Jesús. Jesús se mostró a María por primera vez su imagen resucitado. Por eso María fue la primera persona que pudo encontrarse con el Jesús resucitado. Y ella pudo creer en Jesús resucitado. Versículo 17. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María quiso tocar a Jesús. Estaba tan contenta que quiso tocar a Jesús. En ese momento, Jesús le dijo, no me toques. María estaba pensando tenerlo atado a esta vida terrenal. Por eso Jesús le dijo a María, no lo toques, no me toques. Ahora nosotros debemos estar en comunión espiritual con el Señor resucitado. Jesús le dijo, porque todavía no he vuelto al Padre.
Esto significa que Jesús todavía no había ascendido. Después de que Jesús haya ascendido, nosotros debemos estar en relación espiritual con Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 20. Nosotros debemos relacionarnos con Jesús en forma espiritual. Después dijo, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. El Padre de Jesús es nuestro Padre. Dios de Jesús es nuestro Dios. Nosotros, por creer en Jesús, estamos unidos en vida con Jesús. Versículo 18. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y les contaba lo que Él le había dicho. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Ahora María le había surgido llamado de evangelizar. Por eso María fue a contarle a los discípulos acerca de Jesús resucitado. Dio testimonio de lo que había visto y escuchado de Jesús resucitado a los discípulos. Nosotros también debemos llevar una vida de fe, de dar testimonio de Jesús resucitado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Hechos capítulo 4, versículo 20. Versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. El día después de reposo, Jesús apareció ante los discípulos a la noche. Los discípulos tuvieron mucho miedo, porque Jesús había muerto en la cruz sufriendo cruel castigo. Por eso los discípulos también estaban llenos de miedo por si terminaban muriendo así. Por eso los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. En ese momento entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. El Señor había saludado diciendo paz para los discípulos. En ese momento el corazón de los discípulos se llenaron de paz y tranquilidad. Jesús nos da paz. La paz que Jesús nos da no es lo mismo que lo que el mundo nos da. La paz de Jesús es paz verdadera, es verdadera paz. Esta paz es paz que viene de recibir perdón del pecado. Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús le da esta paz al que cree en la verdad. Debemos estar al tanto de la paz que Jesús nos da en nuestro corazón a pesar de mucha tribulación y tormenta. Entonces podremos recibir la paz en nuestro interior. La puerta estaba cerrada. Los discípulos estaban reunidos. Pero Jesús resucitado apareció. De esta manera, el cuerpo resucitado puede trascender tiempo y espacio. Aunque la puerta esté cerrada, un cuerpo resucitado puede pasar de un lado a otro. El cuerpo resucitado, si quiere, puede comer, pero si no quiere comer, puede no comer. Por tanto,
no se puede dejar atado el cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado trasciende el tiempo y espacio. Ese cuerpo resucitado, como es un cuerpo espiritual, puede moverse más rápido como se le antoje. Cuando Jesús regrese por segunda vez, todos los fieles pueden resucitar de la tumba. El momento que Jesús regrese de nuevo, nuestro espíritu, que estaba en el reino de los cielos, puede unirse a nuestro cuerpo que había vuelto a la tierra y se convierte en un cuerpo resucitado. Versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Jesús les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Jesús mostró a los discípulos prueba de su resurrección. Los discípulos, después de ver a Jesús resucitado, llegaron a creer en la resurrección. Por eso, ahora ya no tuvieron temor. Ahora estaban sus corazones llenos de alegría y paz. Versículo 21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús repitió, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El Padre llevó a cabo la obra salvadora por medio de Jesucristo. Ahora Jesús, enviando a los discípulos, hizo que diera testimonio de Jesucristo. Así se va formando el reino de Dios. Versículo 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Acto seguido, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí el soplo de Jesús no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto de que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo? Esto significa que por medio del Espíritu Santo, la vida de los discípulos se unen con Jesús. Es decir, que la vida de Cristo se une con la vida de los discípulos. Capítulo 16, versículo 7. Por medio del Espíritu Santo, la vida de Jesús se une con la vida de los discípulos. Significa que la vida de Jesús y la vida de los fieles se unen por medio de la verdad y el mover del Espíritu Santo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Así que los fieles debemos llevar el Evangelio de vida con la verdad y el mover del Espíritu Santo. Nosotros con el Evangelio debemos dar vida a las otras personas. Versículo 23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.
Esto significa que evangelicemos con la autoridad que el Señor nos dio. Cuando los discípulos evangelicen y las personas les escuchen, y si creen, les serían perdonados sus pecados. Pero si no reciben el Evangelio, no serían perdonados, serían condenados y recibirían el juicio de Dios. Dios le da la llave del reino de los cielos a aquel que anuncia el Evangelio. Mateo capítulo 16, versículo 19. No es que el hombre tiene autoridad. La llave del reino de los cielos está en el Evangelio de la vida. Versículos 24 y 25. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no le creeré, repuso Tomás. Tomás no estuvo en ese lugar donde Jesús había aparecido a los discípulos. Tomás no pudo ver a Jesús que había resucitado. Los discípulos le dijeron a Tomás: «Hemos visto al Señor». Tomás replicó: «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré». Esto es que Tomás iba a creer si podía asegurarse la resurrección de Jesús con ojos humanos. De esta manera, querer creer con haber visto es algo inmaduro y peligroso. Versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó: «La paz sea con ustedes». Una semana más tarde, Jesús apareció de nuevo a los discípulos. Fue una semana más tarde, es decir, el siguiente domingo. Una semana antes, el día de resurrección, Jesús se le apareció a los 10 discípulos. Una semana más tarde, el domingo siguiente, Jesús se apareció a los 11 discípulos. Así que los discípulos se habían reunido en el día de la resurrección. Versículo 27. Luego le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». Aquí estuvieron reunidos los 11 discípulos. La puerta estaba cerrada. En ese momento, Jesús se apareció en medio de la habitación. Y en ese momento Jesús le habló primero a Tomás. Le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos». Y también dijo: «Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». Jesús le dijo al dudoso Tomás que toque directamente. De esta manera, Jesús ya sabía todo lo que los discípulos y Tomás habían hablado.
Y también Jesús conocía toda la duda de Tomás. Jesús es Dios Todopoderoso. El Señor es Hijo de Dios. Por eso, Jesús le habló directamente así a Tomás. Versículo 28. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Tomás hizo confesión de fe. Ahora Tomás estaba diciendo que creía en Jesús por haberlo visto. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Versículo 29. ¿Por qué me has visto, has creído? Le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Si nosotros creemos por haber visto, resulta ser una fe elemental e inmadura. Es una vida de fe peligrosa. Nuestro Jesucristo resucitó. El Señor ascendió y está sentado ahora a la diestra de Dios. Jesús vendrá otra vez montado sobre la nube. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús por el conmover del Espíritu Santo. Nosotros creemos por lo que ya está escrito en la palabra de la Biblia. La fe de creer con lo visto por los ojos humanos es volverse muy emocional. Que la gente quiera creer por lo que haya tocado o visto es una fe centrada en lo humanístico. Nosotros debemos discernir lo espiritual con lo espiritual. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esta es una verdadera fe. Nosotros no hemos visto con nuestros ojos a Jesús resucitado. Sin embargo, nosotros creemos en Jesús resucitado por medio de la Biblia y por medio del Espíritu Santo. De esta manera, la verdadera fe es la de creer en Jesús resucitado. Esta es la vida de fe que recibe bendición. Nuestros ojos humanos pueden equivocarse. Nuestros ojos pueden ver mal. Pero si vemos con nuestros ojos de fe, es algo seguro. Hoy en día, por medio del Espíritu Santo, tenemos una relación, comunión con Jesús resucitado. Versículo 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Aquí se menciona el propósito de haber registrado la Biblia. Las señales hechas por Jesús están registradas en muchos otros lados fuera de la Biblia también. Es decir, hay muchas otras obras que Jesús realizó que no están escritas en la Biblia. En la Biblia están escritas solo lo necesario. En la Biblia está escrita el propósito y motivos de Jesús. Eso es para que crean en Jesús como Hijo de Dios y Cristo. Y también como discípulo tener vida fortalecidos en el nombre de Jesús. Por tanto, los fieles deben aprender de la verdad acerca de la salvación y de Cristo. Nosotros, por medio de la Biblia,
debemos creer en Jesucristo y recibir la salvación. Es suficiente con los 66 libros de la Biblia. Si fuera necesario más, Dios hubiera registrado más en la Biblia. Es suficiente con todo el contenido de la Biblia para ser salvo. Es más que suficiente para creer en Jesús y de ir conociéndolo más. Y todo lo que sea más necesario lo sabremos cuando vayamos al cielo. Por ejemplo, es suficiente todo lo que está registrado acerca del cielo con todo lo que hay en la Biblia. Algunos dicen que fue al cielo y vio todo. Nosotros no debemos seguir esos comentarios. Es suficiente con lo que está registrado, escrito en la Biblia. Cosas más detalladas lo veremos cuando vayamos al cielo. Por tanto, nosotros debemos creer en Jesús y ser salvos por medio de la Biblia. Nosotros debemos ir adquiriendo vida cada día, investidos con el nombre de Jesús. Concluimos con la clase número 18 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.